adaptándose y cómo van creciendo con el mismo crecimiento de la estructura, ¿se entiende? Entonces, me va cambiando mi universo como parámetro de, de protección o de situación, porque va creciendo el edificio. Y bueno, ¿y qué pasa con todos estos elementos? Cuáles quedan, cuáles no quedan, cuáles se modifican, cuáles se amplían, cómo se amplían, eh, más allá de la misma programación, que está vinculado, ¿no?, a la misma programación de la tarea y el crecimiento de la estructura. Sí, de Bueno, acuerdo. Hay tareas que si no las adaptás a la seguridad no las puedes hacer. bueno, totalmente. Pero además tenemos que prevenir el riesgo. Acuérdense que siempre se actúa sobre la prevención, en este caso, ¿no? Todos los trabajos, todas las estrategias, todos los programas actúan casi 100% sobre la prevención. Eh, Algo que vamos a ir viendo y que ya les voy adelantando, si quieren lo pueden ir viendo, esto va para todos los rubros, es el tema estadístico. Eh, Todo lo que hace al ámbito de la seguridad y salud en el medio laboral trabaja siempre respecto a la referencia de las estadísticas que tienen registro por la UOCRA, por la por el, ¿cómo es? Ay, por el IERIC, por la Cámara de la Construcción. Bueno, y eso también depende a cada región, ¿no? Estamos hablando principalmente en capital, pero también depende a cada región. Puede haber distintos índices para estas estadísticas de riesgo, para cada rubro, inclusive están discriminadas. Y esto nos vale para poder poner el foco, eh, poder conocer cómo se dan los riesgos, la mayor incidencia de riesgo en cada rubro, en las obras en general. Bueno, esto es algo que vamos a tomar, que vamos a ir tomando también, repito, para todos los rubros, así ya nos vamos acostumbrando el oído a escucharlo. Bueno, entonces decíamos, contemplar toda esta situación de crecimiento, de trabajo en altura, ese sería el principal, o la principal característica del trabajo de ustedes. Eh, no digo para que se ocupen solo de eso, pero sí por ahí como para hacer foco en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la estructura, el trabajo en altura, el trabajo sobre fachada, sobre línea oficial, cómo cambia cuando es la situación, si es que cambia, contra los medianeros, contra frente, bueno, etcétera, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, barrer con las generalidades, y bueno, cómo se culmina en esta estructura el procedimiento de nuestro trabajo, ¿sí? Sí, dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, acuérdense también todo lo que es maquinaria, todo lo que hace al bombeo. eh, Presuponemos una estructura de las más características, por lo menos que trabajamos acá, con eh, hormigón elaborado, bombeo, eh, pluma y o hinche, diría que bueno, y todos los elementos de elevación que tenga que considerar para generar ese trabajo y esa estructura, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Bueno, oye. Gracias, Sonia. bueno, bárbaro. No, por favor. Bueno, eh, seguimos, seguimos. Perdón, que me fui de la planilla. La volví. Bueno, frentes integrales. Juan Cruz, que no sé si está, creo que no. Milton y René Flores. Parece que no está nadie, ¿no? Justo están los tres ausentes. Estoy en lo correcto.
Bueno, saltamos entonces a instalación eléctrica, chicos. Zacarías, Porcia, González, ¿les parece bien? Sí, Dale, profe, ahí comparto. Bueno, vos compartís, pero si no podés hablar, que hable de otro compañero. Está muy resfriada, vale. Por eso, por eso. Sí, profe, estoy con fiebre, por eso no quería Sí, sí, perderme la bueno, clase. por eso que te Cuídate, hija. apoyate en algún compañero así que hable alguno de los otros dos. ¿Estamos? ¿Se ve? sí, Male. Recién se veía, ahora Pero vuelve, ahí está. ahí, Ahí está, que se veía la pantalla completa. ahí estamos. Y ya para agrandarlo un poquito más, mejor. Y si no, vamos a hacer. Ahí está, perfecto. Presentación. Bueno, eso más o menos es el índice que armamos. Y bueno, primero lo que hicimos más o menos es poner el objeto del documento con una pequeña definición de plano programa y bueno, obviamente determinando que se busca prevenir los peligros y los riesgos que involucren en las instalaciones o sistemas eléctricos, la normativa que se relaciona y definiciones y terminología de muy baja tensión, media tensión y alta tensión para poder también entender lo que definimos después. Vale. Pásamale. No sé si me escucha. Sí, se escucha, ¿no? Ah, que pases la diapositiva. Bueno, a ver, algo ya había adelantado yo del rubro de ustedes. ¿No se veía o porque yo estaba pasando? Claro, A se ver, pasó como todo junto, o al Vale, menos yo. estás compartiendo toda la pantalla completa en vez de la presentación. Ahora está bien. ok, dejo ahí el micrófono igual por si acaso. Sí, sí, ¿Dejo en déjalo, esta? está bien. Sí, Está bien, bárbaro. ahí se ve perfecto. Sí, ahí pusimos los componentes del circuito para como adentrar un poco en el tema, conductor, interruptor, carga o resistencia al receptor. Si querés, pásamale. Los componentes de la instalación eléctrica, acometida, medidor, tierra, tableros eléctricos. Los dispositivos y también los conductores eléctricos. Sí, Después enchufes, interruptores. está bien, pero a ver, vamos a parar un cachito acá. A ver, la primera, algo ya habíamos mencionado el otro día, o la anterior, ya no me acuerdo bien, pero que una de las, el rubro que les toca a ustedes es por ahí bastante particular en el sentido de que es el único rubro de los que vamos a ver que perdura por toda la vida de la obra, desde el día cero al día fin y después, y posterior también. Desde el primer día de una demolición, una excavación, en que, como ya mencionamos, hay que pedir
el corte de servicio, que lo va a hacer o un matriculado o el contratista, y acto seguido va a ser la instalación provisoria del obrador. Provisoria me refiero a durante la obra, ¿no? La instalación de obra, mejor dicho, de la red eléctrica, y todo lo que hace al obrador. Lo que estoy viendo hasta acá es, o parece ser, la ejecución del proyecto. Lo que tenemos que apuntar nosotros es a la ejecución de la obra, durante la obra, cómo es la instalación eléctrica de la obra, no la definitiva, ¿no? Por ejemplo, por ahí ustedes me Profe, van a corregir si me equivoco, ¿no? Pero las tomas que vimos, el tablero que vimos, son todos de un edificio. Lo que tenemos que apuntar es al procedimiento durante la obra del rubro, la ejecución del rubro durante la obra, cómo son los tableros de obra, cómo son los tomas de obra, cómo es la instalación de obra. Algo sí vimos, no digo que todo esté confundido. Pero, ¿se entiende por acá? sí, creo Sí. que sí. ¿Obra de cuántos pisos nos toca a nosotros? ¿De 5 también? Mm. No, un edificio de 12 pisos. Igualmente no es tan relevante por ahí en el caso de ustedes, pero bueno, pongamos un edificio estándar de 12 pisos, 2.500 metros, 3.000 metros, un subsuelo, eh, pero en sí, se entiende esto que digo, lo que tenemos que apuntar y describir es el procedimiento de la tarea en obra, de la ejecución en obra. Eh, Una de Estos las, una de las, procedimientos hay que ir detallándolos tipo por etapas. Primero tenemos la provisoria, después ya pasamos a a lo que es ver, las instalaciones. ¿cómo? ¿Por etapas de qué? Claro, por ejemplo, hay que armar un plan, em, no tipo por generalidades, sino aplicado en esta obra, yendo por etapas, arrancando desde la instalación provisoria hasta el cierre, hasta la entrega del edificio. Sí, la realidad es que, bueno, sí, pero justamente el arranque de la obra, en una excavación, una demolición, una excavación, o como el primer obrador, es el más provisorio de todos, la situación más provisoria de todas, y bueno, cómo va evolucionando y cómo son las distintas instancias en el transcurso de la obra de los elementos de la instalación, de esa instalación provisoria, que va cambiando, que es dinámica, que se va regenerando, que tiene eh, sus riesgos, sus medidas de protección, bueno, toda esa descripción que bueno, va a llegar hasta el último día, en donde ya por ahí estamos utilizando ya la instalación definitiva, como muchas veces se usa en la obra. Ya llega un punto en que se Ah, usa la instalación claro. definitiva con conexión provisoria, ¿entendés? Sí, ahora entiendo mejor. Y bueno, y Es la hasta llegar al electricidad último de la... día, en que te puedas, hasta llegar al último día de tu tarea, que va a ser cuando te pongan los medidores, y ahí hay mira, me adelanto, y hay una cuestión muy particular que si te conectan la fuerza motriz invertida, te van a hacer girar todos los motores al revés. Entonces hay que estar atento hasta el último día de todas estas cuestiones. Pero bueno, después lo vemos más adelante. Entonces, ves, por ejemplo, todo este tablero
la idea es apuntarle al tablero, al tablero principal de obra, a los tableros secundarios, los fijos, los móviles, qué protecciones tienen, cómo se aseguran, qué pasa en la obra los días de lluvia. Entonces, todo el campo que rige al rubro de seguridad, al rubro de electricidad, bueno, es vital para la obra, porque si yo, el rubro anterior de los chicos anteriores crecen con el hormigón, y son muy buenos y van muy rápido, y van haciendo una losa cada 15 días, en 45 días tengo 3 losas arriba, y bueno, no pueden seguir trabajando con el mismo tablero de la planta baja. Bueno, toda esa estrategia que tiene que ver con el mismo cronología natural de la obra es la que tenemos que aplicar a nuestro procedimiento, ¿no? O sea, lo repasamos y lo vamos a ir corrigiendo, pero ya damos por sentado que la cronología de la obra de un edificio de estas características más o menos ya la conocemos. Entonces, y hablo en líneas generales, los detalles los podemos ir viendo, pero en líneas generales ya la conocemos. Bueno, ¿cómo se aplica este procedimiento sobre este rubro para ese desarrollo durante la obra? Después, lógicamente no, pero es más factible que el tablero definitivo, además va a estar determinado por el proyecto, tenga todas sus medidas de prevención. Pero lo que no le pasa a ese tablero definitivo es que tiene una obra alrededor, porque ya está el edificio terminado. Los mayores riesgos los tengo en un tablero donde tengo una obra alrededor, que es el tablero de obra. Vuelvo a lo mismo. Entonces, para ustedes, otra característica principal, ¿cuál es el obrador del rubro de instalación eléctrica durante una obra? ¿Dónde empieza y dónde termina? Hola. Profe, Sí, pero no. eso tenemos no sabía que eso. poder definir con este documento, ¿no? Bueno, Yo muy bien. creo que lo hicimos demasiado general y No, bueno, está bien, para eso corregimos, pero principalmente eso, ¿no? Que apuntemos a la obra propiamente dicha, al procedimiento del trabajo en obra. Bueno, a ver, anda pasando una más, a ver, porque hay algunas cosas que por ahí no llegué a ver del todo. Ah, sí, profe, hay más cosas. Por ejemplo, en una hablamos de las No, recomendaciones y perdóname que te interrumpa, la anterior, ¿a eso te referías con las fases? No, esto es la fase de los cables. no, esto Bueno, de los cables. No, yo iba a decir que en una parte también hablamos como un poco de las medidas y las recomendaciones. Y recuerdo cuando estaba tipeando que también hablamos de montaje, pero quizás no es tan específico como lo que nos estás pidiendo ahora. A ver, tengo que buscarlo. Como bueno, que, ahí está, cómo son los alargues en la obra, cómo son las conexiones, cómo se protegen las máquinas, cómo se hacen las instalaciones. Puedo tener cables en el piso, digo una obviedad, ya deberíamos conocerlo, ¿no? Puedo tener cables en el piso, no los puedo tener. Esto, buena parte de esto es lo que observamos en el trabajo del CCK en cuanto a la instalación eléctrica, ¿no? De cómo se distribuye. ujú, Medidas de protección, señalética, medidas de protección generales y particulares, ¿no? Por rubro, que es así, son muy específicas en el caso de ustedes. sí. Entonces,
Al final armamos tipo un modelo de gestión, lo sacamos de los textos que estuvimos investigando. Acá sí ya hablamos más específico de las herramientas, las extensiones de cable, Bueno, pero bueno, faltó aplicarlo más a una obra, es todo muy general. bien. Sistema de gestión de seguridad, procedimientos administrativos. Claro, procedimientos administrativos hablamos más de las capacitaciones, tipo de Bueno, está cumplimiento de muy las bien, normativas. Creo que esto lo esta vamos a... parte sí iría. Sí, sí, por supuesto que sí. No, yo estaba hablando del enfoque, no quiere decir que esté todo mal, no me malinterpreten, ¿eh? Yo estaba hablando del enfoque porque de primera imagen veía algo más volcado al proyecto que al procedimiento de la obra en sí mismo. Pero no, esto claramente sí aplica y lo vamos a... bueno, esto es toda una parte también, esta, toda una parte que aplica y mucho, que es esto Vale, que Sí, ustedes decime. definen como procedimiento administrativo. Sí, ¿quería decir algo? no, que pongas la primera de esas, así le mostramos al menos esto Ah, del modelo de gestión. Ahí muy la bien. puse. Claro, el modelo gestivo empieza, me escucho con Reco, Muy bien. lo que son los procedimientos de, sí, 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 decime. decía que el modelo de gestión empieza más que nada con los procedimientos que son propios de la obra, como el momento de trabajar, se corta la corriente, se pone la señalética, em, se bloquea los tableros para que personal que no sea adecuado vuelva a conectar la corriente y demás. Bien. Hay, o sea, voy a anunciar un procedimiento para el trabajo que vale para todos también. Más allá de considerar, que yo era lo que decía recién, en donde ya lo considero incorporado, el desarrollo de la obra, nosotros estamos, a lo que nosotros le estamos sumando el procedimiento de trabajo seguro de cada rubro, según cada grupo, tenemos como una guía, si quieren, una guía natural es reconocer, dentro de esa estructura del procedimiento de la obra propiamente dicha, reconocer el riesgo, identificar el riesgo, reconocer el riesgo, medir el riesgo. Por eso yo antes mencionaba lo de los índices de estadísticas de riesgo, que con eso podemos medir el riesgo. Entonces, primero tenemos que reconocer los riesgos, identificarlos, reconocerlos, medirlos. Ustedes miran, ¿y cómo los mido si la obra todavía no la hice? Bueno, para eso están las estadísticas. Para eso están los índices de riesgo que valen de las estadísticas, que están publicadas en los entes, como ya dije, que regulan, IERIC, CAC, Cámara Argentina de la Construcción, CAC, ya dije, bueno, ART, sobre todo ART, y con eso determinamos el riesgo y a partir de ahí hacer el análisis de la contemplación de los riesgos. Y con eso llegar a una conclusión que sería el procedimiento seguro de trabajo. Y esto lo digo como guía natural de esta tarea, ¿no? Primero identificar los riesgos, reconocerlos y medirlos. Y a partir de ahí buscar las consideraciones de cada caso. Bueno, ¿Paso? Sí, Male.
Bueno, está bien esto, esta parte está bien. Volvé a la parte administrativa, que eso también vale mencionar, porque eso lo hace afín a todos también. La anteúltima, pero la 22 me parece. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿ves? Muy bien esta parte, ¿ves? Se recomienda como mínimo elaborar los siguientes procedimientos. Procedimiento, ya no llego a leer ahí, respuesta en situación de emergencia, procedimiento, intervención, Ay, no. intervención en tableros eléctricos, procedimiento de bloqueo de energía peligrosa para trabajos en condición, sí, ahí abajo desenergizado, Sí. 5 reglas de oro. Bueno, pues veamos cuáles son. Sí, están por ahí. Perfecto. No. Bueno, por ahí, o no sé si se desmembra de esto, pero es muy oportuno lo que decís de las capacitaciones. Eso vale para todo lo que es la actividad de seguridad y salud. Las distintas capacitaciones vale para todos los rubros, cómo se hacen, cuándo se hacen, cómo se ejecutan, cómo se verifican, qué se registra de esas capacitaciones. Eso es toda una parte que sí tenemos que contemplar en el trabajo. Insisto, chicos, esto vale para todos los rubros. Que sí tenemos que contemplar en el trabajo, que es parte ABC de la materia del trabajo en general, ¿no? Es como decir, bueno, todos tienen elementos de protección personal, generales y particulares. Bueno, todo lo que hace a la capacitación es otro elemento de prevención para cada rubro con sus características. Pero repito, y cada uno puede y debe explicar cómo se hacen, con qué criterio, qué se registra, quién las dicta, quién las recibe, qué periodicidad tienen esas capacitaciones, si se repiten, no se repiten. Bueno, lo mismo que la ropa de trabajo no dura para siempre. Los botines, la ropa de trabajo, etcétera, no son eternos, se renuevan. Bueno, ¿con qué periodicidad se renuevan? ¿Tienen vencimiento? ¿No tienen vencimiento? Eso se tiene que verificar. Los cascos, ¿saben que los cascos tienen vencimiento? O sea, el plástico tiene vencimiento. El arnés tiene vencimiento. Las sogas tienen vencimiento. Los cables de acero de un ascensor tienen vencimiento. Todo eso tiene que estar incluido en el trabajo. Bueno, sí, tiene que estar mencionado, sí. Ok. Claro, porque capaz uno como que se mete en el rubro y eso no lo considera. Ahora queda más claro igual lo que hay que hacer. Bueno, a ver, ¿qué más? Sigamos barriendo a ver qué. Igual, esto está bastante bueno. Ojo, no corregía el enfoque, pero no quiere decir que esté de más. No, lo que tenemos que hacer es agregar esa parte que nos faltaría, que sería enfocado en el principio de la obra, cuando comienza, Claro, ¿no? sí, bueno, esa parte enfocarla en la obra, no en el proyecto final, sino en el desarrollo de la obra. Bueno, y como dijo, ¿quién fue que dijo? Mauro, ¿no? En las distintas fases de la instancia de la obra, ¿no? Claro. Bueno, los elementos de protección, bien, la señalética, bueno, eh, bueno, sí, la parte eléctrica tiene digamos, particular, en elementos de protección personal bastante particulares a la actividad, afines a la actividad. ¿Sí?
Sigamos. Lo que tenemos actuación Claro, eso es. ¿Cómo? No escuché bien, Martín. Ante algún incidente, accidente con electricidad, ¿cómo se debe actuar? Básicamente eso no sé si aporta, porque en obra ese procedimiento también se tiene que hacer. No solo se tiene que hacer, sino que tiene que estar en el obrador, en un cartel en el obrador, cuál es el procedimiento ante un siniestro. Esto también vale para todos los gremios. Así que también, repito, para todos, tomen nota. eh, los procedimientos que ustedes también antes puntearon por ahí en el control, en ese tablerito de control de gestión que armaron, bueno, muchos valen para todos, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento ante un siniestro? Para cada rubro va a ser particular. Bueno, este caso aplica perfectamente. Bueno, después lo vemos si quieren más en detalle. Pero, digo esto, el cuadrito este, ¿no? Me refiero, pero está. Está bueno, está bueno. Bueno, 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 entonces entonces, agregamos el que nos corrigió recién y seguimos metiéndole, ¿no? sí, igual no es solo, el tema del enfoque fue para la primera parte, y además para que ustedes, o sea, porque evidentemente deben corregir también ustedes el enfoque, no solo por el trabajo, que lo que se ve, pero porque el enfoque es ese, es el trabajo sobre el desarrollo de la obra, de las tareas en obra. Después, repasando lo que conversamos, ¿qué más? Como guía, más para el caso de ustedes, como guía, es identificar todos los riesgos del rubro en las distintas instancias de la obra, considerando que es un gremio que dura toda la obra, entonces, reconocer los riesgos, cómo medirlos, le dije lo de las estadísticas, eh, y a partir de ahí cómo buscar las consideraciones para cada caso, las protecciones, los tableros, las instalaciones, el obrador, las instalaciones. Tienen para divertirse con este rubro. O sea que para cada situación tenemos un procedimiento. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea de empezar a... Está bien. bueno, pero ya el planteo está bastante bien para arrancar, así que, bueno, empecemos a direccionarnos en el enfoque y a tomar esto que les fui contando, que es bastante, como es en el caso de ustedes, es bastante, digamos, por ahí no tienen dos o tres cuestiones bien particulares que en donde se pueden concentrar otros rubros. En el caso de ustedes es al revés, tienen que eh, es un barrido del todo, ¿sí? Que es, cuando digo el barrido del todo, es todo el transcurso de la obra. Como dije al principio, del día que tengo que pedir el corte de servicio y poner una conexión de obra, que es el primer día de la obra, porque sin una máquina, sin poder enchufar una moladora, una sierra, un taladro, no puedo hacer nada. Entonces, sin tener una luz, sin tener energía, no puedo hacer nada. Entonces, desde el primer día hasta el último, estamos involucrados con el rubro eléctrico. Bueno, Claro, sí. ¿algo más?
No, Sí, yo tengo una pregunta más, le anda la primera diapositiva que dice la normativa. Porque en realidad lo que también pasa es que, por ejemplo, en el decreto 911 no hay mucho que digamos de electricidad, o sea, hasta ahí. Y nosotros encontramos que básicamente esa es la normativa que aplica, no sé si está bien, o sea, porque nosotros nos tendremos que basar en eso y después llevarlo a la obra. Sí, sí. Pero ¿por qué decís que mucho no aplica? Como que mucho, no, que mucha información en el decreto 911 no había de instalación eléctrica, eso decía, ¿no? ¿Mariana? Sí, Ah, no, que te escuché medio bajito y después se fue la voz. ¿Qué eh, dijo? No te escuché no, todo. no, nada, que, porque nosotros estuvimos buscando información, viendo programas de prevención o sea, un manual de programa de riesgos eléctricos. Y bueno, y esto era lo que habíamos encontrado en la normativa que aplica, que eso es lo que decía, si estaba bien o faltaba algo más. Eh, sí, lo reviso y no todo lo vamos a sacar de la normativa, ¿eh? Claro, no, en Por eso realidad te no decía estamos antes, haciendo. porque yo te decía antes, por ejemplo, eh, a ver, em, un ejemplo que te daba de los índices, eso no es algo que esté en la normativa. Por eso les mencioné dónde los pueden buscar y rastrear para valerse de los índices de siniestralidad, se llaman. Sí, sí. ¿índices de qué Que dijo, eso, profe, que yo no lo escuché recién? siniestralidad. Ahí está. Es difícil de pronunciar eso. Sinistralidad. Bueno, tal cual. Decía antes que están discriminados por cada rubro, así que, bueno, identifiquen, rastreen los de rubro eléctrico y a partir de ahí, lo que decía antes, ¿no? Poder reconocer los riesgos, identificarlos, medirlos para contemplarlos en el procedimiento de trabajo seguro. Por eso digo, Claro, no sí, todo sale estrictamente de la normativa. ¿Yo puedo aportar algo? sí, por favor. Adelante, Carlos. Mariana, te quería comentar lo siguiente, mirá. Sí, En realidad, el decreto 911 es una generalidad, no va a ser tener específicamente establecido cuáles son las cosas que aplican a un rubro. Pero sí, todo lo que el decreto 911 aplica y establece respecto tanto de la seguridad como de la higiene, en cualquiera de los rubros es compatible. Digo, el uso de ropa de seguridad. En este caso en particular para la electricidad vas a tener una ropa de seguridad, no vas a tener un calzado común que te impida que te claves un clavo, no, vas a tener un zapato que te va a aislar si estás trabajando con 380, pues si te dan una descarga, que no te mate 380. El uso de las herramientas, el uso de los guantes, el accionamiento en trifásica a través de elementos en particular, de pinzas de distancia, toda la ropa que se utiliza, la señalética, las advertencias y demás que establece el decreto 911, es aplicable a este rubro en particular como lo es a cualquiera de los otros rubros. Así que es verdad que por ahí específicamente no, el decreto 911 no te habla específicamente de ningún rubro en particular.
quizás lo que vos no encontraste, yo lo acabo de googlear recién, normas de seguridad respecto del rubro de electricidad, hay cosas para ver. Fíjate, no encontré, normalmente La Plata tiene una carrera de seguridad y higiene y hay trabajos prácticos que cuelgan respecto de la aplicación de los programas de prevención para cada uno de los rubros. Debe estar el de electricidad. Y como experiencia te digo, nosotros tenemos de otros años, Sebastián los tiene, yo también, extensos laburos de prevención en el rubro de electricidad, porque es un rubro muy particular. Así que es cuestión de buscar nada más, y además de tomar las cuestiones generales en forma particular con criterio de aplicación, digo. No te olvides que es un rubro donde la seguridad quizás es mucho más importante que en alguno de albañilería, ¿no? Sí, sí, igual básicamente la información que estuvimos sacando es de programas de prevención de riesgo eléctrico, más que la normativa. Por último, y los dejo, después Sebastián no se terminó cuando quiera. Por último, la electricidad tiene dos etapas dentro de lo que es la seguridad y la higiene en la obra. Primero, vas a tener una etapa en el tendido eléctrico para el obrador, donde hay una serie de cuestiones a cumplimentar que están comprendidas dentro de la normativa de seguridad e higiene. Cómo son los tableros principales, los tableros seccionales, cómo tenés que proteger toda esa instalación, que es una instalación provisoria, pero que en definitiva debe reunir determinadas características. Hay mucho para indagar. La segunda es el trabajo sin tensión del tendido eléctrico. Y después tenés la puesta en funcionamiento y prueba de toda la red eléctrica cuando haces el conexionado. Todo el trabajo de puesta, digamos, de puesta en funcionamiento para medir pérdidas, caída de tensión y qué sé yo, y es un tema que requiere de establecer un programa de prevención. A ver, el accionamiento de los fusibles NH después fíjate, buscá lo que es un NH, para cargas muy importantes, que a veces ni siquiera se pueden hacer de forma manual. Determinados sistemas de corte, suponete, pensar en un edificio de 30 pisos que tiene un tablero principal con una carga para 150 departamentos, la sala de medidores. Bueno, hay un montón de cosas para ver en el plan de prevención. Así que quizás, no sé, espero haberte ayudado en lo que les dije. Carlos, siguiendo con lo que decías, también, bueno, vale aclarar que parte del fin del trabajo como parte pedagógica es una parte que es el trabajo, tiene su parte de investigación el trabajo, que es esto que decía Carlos al principio. Un poco asumimos que tenemos ya incorporado el desarrollo normal de una obra. Otro poco lo vamos a ir aprendiendo o surgirán las dudas en el proceso del trabajo en sí mismo.